Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro quinto. Reglas de abstinencia y de purificación. Versículo 1. Habiendo escuchado los santos la declaración de las leyes que conciernen a los dueños de casa, se dirigieron en los términos siguientes al magnánimo Brigu, que procedía del fuego. Versículo 2. Oh maestro, ¿cómo puede la muerte, antes de la edad fijada por el Veda, extender su poder sobre los brahmanes que cumplen con sus deberes tal como se les ha sido establecidos y que conocen los libros santos? Versículo 3. El virtuoso Brigu, hijo de Manú, dijo entonces a estos ilustres santos: oíd, porque faltas la muerte trata de destruir la existencia de los brahmanes. Versículo 4. Cuando descuidan el estudio de los Vedas, abandonan las costumbres aprobadas, cumplen indolentemente con sus deberes piadosos o infringen las reglas de abstinencia, la muerte ataca su existencia. Versículo 5. El ajo, la cebolla, los puerros, los hongos y todos los vegetales que han brotado en medio de materias impuras, no deben comerlo los dvijas. Versículo 6. Las gomas rojizas que exudan los árboles y que se endurecen, las que se sacan por medio de incisiones, el fruto del celú, cordina misá. La leche de una vaca acabada de parir y que se hace espesar en el fuego, debe evitarlos con el mayor cuidado un brahman. Versículo 7. Arroz servido con sésamo, samiaba, manjar hecho con mantequilla, leche, azúcar y harina de trigo. Arroz cocido con leche y un pastel de harina que no han sido previamente ofrendados a una divinidad, las carnes que no se tocaron recitando plegarias, el arroz y la mantequilla clarificada destinados a ser presentados a los dioses y cuya oblación no se ha celebrado. Versículo 8. La leche fresca de una vaca antes que hayan transcurrido 10 días desde que parió, la de la hembra del camello o de un cuadrúpedo que no tienen el casco hendido, la leche de una oveja, la de una vaca en celo o que ha perdido su ternero. Versículo 9. La de todas las bestias salvajes que moran en los bosques, excepto el búfalo, la de una mujer y toda substancia ordinariamente dulce pero que se ha tornado ácida, deben evitarse. Versículo 10. Entre estas sustancias ácidas puede comerse leche de mantequilla, así como todo lo que se prepara con leche de mantequilla y todos los ácidos que se extraen de las flores, de las raíces y de las frutas que no tienen propiedades dañosas. Versículo 11. Que todo dvija se abstenga de los pájaros carnívoros sin excepción, de los pájaros que viven en las ciudades, de los cuadrúpedos de pezuña no hendida, excepto los que permite la Santa Escritura, y del pájaro denominado tití, parra jacana o pegoensis. Versículo 12. Del gorrión, del somorgujo, del cisne, ansa, del chacravaca, ganso rojizo, anas casarca. Del gallo de pueblo, del zaraza, grulla india. Del radjubala, pájaro desconocido. Del pico verde, datia, gallineta, colebruoque, punto. Del loro y de la zarica. Gracula religiosa. Este pájaro es muy dócil, imita fácilmente todos los sonidos y habla con más claridad que el loro. Véase la obra del teatro indio intitulada Ranaval. Versículo 13. De las aves que golpean con el pico, de las aves palmípedas, del ave fría, de las aves que desgarran con las garras, de las que se sumergen para comer peces, que se abstenga de la carne expuesta en la tienda de un carnicero y de carne seca. Versículo 14.
De la carne de la garza, de la valaca, especie de grulla. Del cuervo, de la gusanieve, de los animales anfibios que comen peces, de los puercos domesticados y, en fin, de todos los peces cuyo empleo no está permitido. Versículo 15. Al que come la carne de un animal se le llama comedor de este animal. El comedor de pescado es un comedor de toda clase de carnes. Es preciso, pues, abstenerse de pescado. Versículo 16. Pueden comerse los dos pescados denominados patina, pez del Nilo, Sciurus pelorius. Roita, Cepronas tentaculares. En una comida dada en honor de los dioses y de los manes, así como el Radjiva, Cyprinus niloticus. El Dinatuda, pez desconocido. Y el Sasalca, cangrejo de mar, de toda clase. Versículo 17. Que no coma los siguientes animales que viven apartados, ni las bestias feroces ni los pájaros que no conocen, aunque no estén en el número de los que no deben comer, ni los que tienen 5 garras. Versículo 18. Los legisladores han declarado que están permitidos entre los animales que tienen 5 garras, el erizo, el puercoespín, el cocodrilo del Ganges, el rinoceronte, la tortuga y la liebre, así como todos los cuadrúpedos que no tienen sino una fila de dientes. Este pasaje presenta una grave dificultad, dado que no existen animales que no tengan sino una fila de dientes. En la versículo 39 del libro primero en que el legislador narra la creación de los animales, se habla de bestias feroces provistas de doble fila de dientes. El comentador pone como ejemplo al león. Todos los dientes de los carnívoros son cortantes y se cruzan entre sí, mientras que los molares de los herbívoros rumiantes son chatos por arriba y se juntan uno a otro. Quizás en esta diferencia que ofrece el sistema dentario de los animales es en la que es preciso buscar la explicación de dicho mensaje. Con excepción del camello. Versículo 19. El Dwidja que intencionadamente ha comido un hongo, la carne de un puerco o de un gallo de pueblo, ajo, un puerro o una cebolla, está degradado inmediatamente. Versículo 20. Pero que si ha comido involuntariamente una de estas 6 cosas, haga la penitencia del Santapana, véase libro 11, versículo 212. O del Chandreyana, véase libro 11, versículo 218. De los religiosos ascéticos, que tratándose de otras cosas, ayune un día entero. Versículo 21. El Dwidja debe cada año hacer una penitencia llamada Pradjapatya, véase libro 11, versículo 211. Para purificarse de la mancha que ha caído sobre él por comer, sin saberlo, alimentos prohibidos, y que si lo ha hecho a sabiendas sufra la penitencia particular ordenada en este caso. Versículo 22. A las bestias salvajes y a los pájaros cuyo empleo está aprobado, pueden matarlos los brahmanes para el sacrificio y para el alimento de aquellos a quienes deben sostener, pues Agastya es el nombre de un santo famoso. Lo hizo en otro tiempo. Versículo 23. En efecto se presentaba a los dioses la carne de las bestias salvajes y de los pájaros que la ley permite comer, en los antiguos sacrificios y en las ofrendas hechas por brahmanes y por kshatriyas. Versículo 24. Todo alimento susceptible de ser comido o tragado, y que no ha sido absolutamente manchado, puede comerse si se le agrega aceite, aunque haya sido conservado durante toda la noche. Pasa lo mismo con las sobras de mantequilla clarificada. Versículo 25. Todo guiso preparado con cebada o con trigo o aderezado de diferentes maneras con leche, aunque no mezclado con aceite, pueden comerlo los Dwidjas, aun cuando haya sido conservado durante algún tiempo.
Versículo 26. Han sido declarados sin omisión alguna, los alimentos cuyo empleo está permitido o prohibido a los Dwidhas. Voy a declararos ahora las reglas que deben observarse para comer carne o abstenerse de ella. Versículo 27. Que el Dwidha coma carne cuando ha sido ofrecida en sacrificio y santificada por las plegarias usuales, o una sola vez, cuando lo desean algunos brahmanes, o en una ceremonia religiosa cuando la regla lo obliga a ello, o cuando su vida está en peligro. Versículo 28. Es para mantener el espíritu vital para lo que el Brahma ha producido este mundo. Todo lo que existe, móvil o inmóvil, sirve de alimento al ser animado. Versículo 29. Los seres inmóviles son presa de los que se mueven, los seres privados de dientes, de los que están provistos de ellos, los seres sin manos, de los que las tienen, los cobardes, de los bravos. Versículo 30. Quien, aun todos los días, se nutre con carne de los animales que está permitido comer, no comete falta, pues Brahma ha creado a ciertos animales animados para ser comidos y a los otros para no comerlos. Versículo 31. Comer carne solamente, para el cumplimiento del sacrificio, ha sido declarado que es la regla de los dioses, pero obrar de otro modo, es llamado regla de los gigantes. Versículo 32. El que no come la carne de un animal que ha comprado o que ha criado él mismo o que ha recibido de otro, sino después de haberla ofrecido a los dioses o a los manes, no incurre en culpa. Versículo 33. Que el Dwidha que conoce la ley no coma nunca carne sin conformarse a esta regla, a menos que tenga necesidad urgente, pues si infringe esta regla será devorado en el otro mundo por los animales de cuya carne ha comido ilícitamente, sin poder oponerles resistencia. Versículo 34. A la falta del que mata bestias feroces, seducido por el incentivo de la ganancia, no se le considera en el otro mundo tan grande como a la falta del Dwidha que come carnes sin haberlas ofrendado previamente a los dioses. Versículo 35. Pero el hombre que durante la ceremonia religiosa rehúsa comer carne de los animales sacrificados, cuando está obligado a ello por la ley, renace en estado animal después de su muerte, durante 21 transmigraciones sucesivas. Versículo 36. Un brahman no debe nunca comer la carne de los animales que no han sido consagrados con plegarias, mantras, pero que coma, conformándose a la regla eterna, cuando han sido consagrados con palabras sagradas. Versículo 37. Que haga con mantequilla clarificada o con pasta la imagen de un animal cuando tiene el deseo de comer carne, pero que nunca tenga la idea de matar a un animal sin hacer ofrenda de él. Versículo 38. Cuantos pelos haya tenido el animal en el cuerpo, tantas otras veces quien lo degüella de ilícita manera perecerá de muerte violenta en cada uno de los nacimientos que seguirán. Versículo 39. El ser que existe por su propia voluntad ha creado a los animales para el sacrificio, y el sacrificio es causa del acrecentamiento del universo, por lo que la muerte cometida para el sacrificio no es un crimen. Versículo 40. Las hierbas, el ganado, los árboles, los animales anfibios y los pájaros cuya existencia han interrumpido los sacrificios, renacen en condición más elevada. Versículo 41. Cuando se recibe a un huésped con ceremonias particulares, cuando se hace un sacrificio, cuando se hacen ofrendas a los manes o a los dioses, pueden inmolarse animales, pero no en cualquier otra circunstancia. Tal es la decisión de Manu. Versículo 42.
El Dvitha que conoce bien la esencia y la significación de la Santa Escritura, cuando mata animales en las ocasiones que acaban de mencionarse, alcanza para sí y para los animales inmolados una mansión de felicidad. Versículo 43. Todo Dvitha dotado de una alma generosa, ora habite en su propia casa o en la de su padre espiritual, ora en el bosque, es decir, ya sea que pertenezca a la orden de los dueños de casa, ya a la de los novicios o a la de los anacoretas. No debe cometer crimen alguno contra los animales, aun en caso de miseria. Versículo 44. El mal prescrito y fijado por la Santa Escritura y que se practica en este mundo compuesto de seres móviles e inmóviles, no debe ser considerado como mal, pues es de la Santa Escritura de donde precede la ley. Versículo 45. El que por gusto mata inocentes animales, no ve acrecentarse su felicidad durante su vida ni después de su muerte. Versículo 46. Pero el que no causa de motu propio a los seres animados las penas de la esclavitud y de la muerte y que desea el bien de todas las criaturas, goza de una felicidad sin fin. Versículo 47. Quien no hace daño a ningún ser logra todo sin dificultad, cualquiera que sea la cosa que se proponga, que haga, o a la que ligue su pensamiento. Versículo 48. No es haciendo daño a los animales como uno puede procurarse carne, y la muerte de un animal cierra el acceso del paraíso. Debe uno, pues, abstenerse de comer carne sin observar la regla prescrita. Versículo 49. Que considerando atentamente la formación de la carne y la muerte o la esclavitud de los seres animados, el Dvitha se abstenga de toda clase de carne, aun de la que está permitida. Versículo 50. El que, conformándose a la regla, no come carne como un vampiro, pisacha, se concilia el afecto en este mundo y no sufre enfermedades. Versículo 51. El hombre que consiente en la muerte de un animal, el que lo mata, el que lo corta en pedazos, el comprador, el vendedor, el que prepara la carne, el que la sirve, en fin, el que la come, están mirados como partícipes en el crimen. Versículo 52. No hay mortal más culpable aquel que desea aumentar su propia carne por medio de la carne de los otros seres, sin honrar previamente a los manes y a los dioses. Versículo 53. El hombre que hiciera cada año el sacrificio de un caballo, Asuameda, el Asuameda es un sacrificio del más elevado orden, celebrado por un príncipe 100 veces le da derecho a reinar sobre los dioses en lugar de Indra. Este sacrificio que primero era emblemático, pues se ataba al caballo durante la ceremonia, pero no se le inmolaba, se ha tornado en real después. Y el que durante su vida no comiera carne, obtendría igual recompensa por sus méritos. Versículo 54. Viviendo de frutos y de raíces puras y de los granos que sirven de alimento a los anacoretas, no obtiene tan gran recompensa como absteniéndose enteramente de la carne de los animales. Versículo 55. Estas dos palabras están representadas en el original sánscrito por las palabras mam, sa, que, reunidas hacen mamsa que significa carne. Devorará en el otro mundo aquel de cuya carne come aquí abajo. De esta reflexión deriva ciertamente, según los sabios, la palabra que significa carne. Versículo 56. No es una falta comer carne, beber licores espirituosos, entregarse al amor en los casos en que está permitido esto, la inclinación de los hombres los lleva a ello, pero abstenerse es muy meritorio. Versículo 57.
Voy a declarar ahora del modo conveniente, y siguiendo el orden relativo a las 4 clases, las reglas de purificación por los muertos y las de la purificación de las cosas inanimadas. Versículo 58. Cuando un niño tiene todos sus dientes y cuando después de salirle los dientes se le ha hecho la tonsura y la investidura del cordón, si ocurre que muere, todos sus parientes son impuros, al nacer el niño es idéntica a la regla. Versículo 59. Ha sido declarado por la ley que la impureza ocasionada por un cuerpo muerto dura 10 días y 10 noches para los apindas o hasta el momento en que son recogidos. Cuando se quema un cuerpo se dispone el fuego de tal manera que quedan algunos huesos que se recogen enseguida. Recherches asiatiques, volumen 7, página 242, punto. Los huesos, es decir, durante 4 días, o solamente durante 3 días o simplemente uno solo, según los méritos de los brahmanes parientes del muerto. El brahman que alimenta el fuego sagrado prescrito por la Shruti y que ha estudiado el Veda con las mantras y las brahmas, se purifica en un día. El que no tiene sino uno solo de estos 2 méritos, en 3 días. El que solo alimenta el fuego sagrado prescrito por la Smriti se purifica en 4 días, en fin, el que no es recomendable por cualidad alguna, se purifica en 10 días. Comentario, punto. Versículo 60. El parentesco de los apindas, el padre, el abuelo de un hombre y los 4 abuelos que siguen en la línea ascendiente, 6 personas en total, se les llama sapindas. La cualidad de sapinda se detiene en el 7º abuelo. Pasa lo mismo en la línea descendiente en cuanto al hijo, al nieto, etc. Esta calidad de sapinda se deriva del lazo establecido por el pastel fúnebre, pinda. En efecto, se le ofrece un pastel al padre, al abuelo paterno y al bisabuelo paterno. Los 3 abuelos en línea ascendiente que vienen después del bisabuelo paterno tienen como parte el resto de arroz que sirvió para hacer los pasteles. El 7º abuelo no tiene parte en los pasteles fúnebres. El hombre de quien las 6 personas mencionadas son sapindas es también su sapinda a causa del lazo establecido por la ofrenda de los pasteles. La calidad de sapinda abraza pues 7 personas. La calidad de samanodaka no cesa sino cuando las relaciones de parentesco no dejan más huellas en las memorias de los hombres. Comentario. Véase más arriba, libro 3, versículo 215-216, y el Digest of Hindu Law, volumen 3, página 531, o de los hombres ligados entre ellos por la ofrenda de los pasteles, pindas, cesa con la 7ª persona o el 6º grado de ascendencia y descendencia, el de los amanodakas o de los que están ligados por una oblación igual de agua, cesa cuando su origen y los nombres de familia ya no se conocen. Versículo 61. Así como ha sido establecida esta impureza, los apindas no deben lavarse, sino quedarse sucios y abstenerse de perfumes. No deben hacer, para los apindas cuando un pariente muere, así sea también observada al nacer un niño por cuantos buscan una perfecta pureza. Versículo 62. La mancha causada por un muerto es común a todos los apindas, pero la del nacimiento no es sino para el padre y la madre, y para la madre sobre todo, pues el padre se purifica bañándose. Versículo 63. El hombre que ha esparcido su simiente, se purifica con un baño, si ha dado el ser a un niño por su unión con una mujer ya casada con otro, que expíe su falta con una purificación de 3 días. Versículo 64. En un día y una noche agregados a 3 veces 3 noches se purifican los apindas que han tocado un cadáver, cualquiera que sea su mérito, los amanodakas en 3 días. Versículo 65.
Un discípulo que celebra la ceremonia de los funerales de su director, del que no es pariente, no está purificado sino al término de 10 noches, es igual en este caso a los apindas que cargan el cuerpo. Versículo 66. Una mujer que ha abortado está purificada en tantas noches como meses han transcurrido desde la concepción, y una mujer que está en el periodo de la menstruación se purifica bañándose, cuando se ha detenido el flujo sanguíneo. Versículo 67. Tratándose de hijos varones que mueren antes de haber sido tonsurados, la purificación es, según la ley, de un día y una noche, pero cuando se les ha hecho la tonsura, se requiere una purificación de 3 noches. Versículo 68. Un niño muerto antes de la edad de 2 años, y que no ha sido tonsurado, debe ser transportado por sus padres fuera de igualmente las abluciones diarias y practicar el culto divino. Recher. Asiat, V8, página 248. La ciudad, adornado de guirnaldas de flores y debe ser depositado en tierra pura, sin que más tarde se recojan sus huesos. Versículo 69. No debe hacerse por causa de él la ceremonia con fuego consagrado, es decir que no debe quemar su cuerpo. La hoguera de un brahman que alimentaba un fuego sagrado debe encenderse con ese fuego, Rech. Asiat, Vol 7, página 421 y 243, punto. Ni libaciones de agua, después de haberlo dejado como un pedazo de madera en el bosque, sus parientes deben someterse a una purificación de 3 días. Versículo 70. Los parientes no deben libación de agua por un niño que no tenía 3 años cumplidos. Pueden, sin embargo, hacerla si el niño tenía todos sus dientes o si le habían puesto nombre. Versículo 71. Un huitja es impuro durante un día y una noche si muere su compañero de noviciado. Al nacer un niño está prescrita para los amanodakas una purificación de 3 noches. Versículo 72. Los parientes por alianza de las señoritas que son novias, pero que no están casadas, se purifican en 3 días si éstas llegan a morir. Los parientes paternos de ellas se purifican del mismo modo, si la muerte ocurre después del matrimonio. Versículo 73. Que se nutran con arroz no sazonado, con sal facticia, que se bañen durante 3 días, que se abstengan de carne y se acuesten aparte en la tierra. Versículo 74. Tal es la regla de la impureza causada por la muerte de un pariente, cuando uno se encuentra en el mismo lugar, pero, en caso de estar alejado, he aquí la regla que deben seguir los apindas y los amanodakas. Versículo 75. El que tiene noticia, antes de la expiración de los 10 días de impureza, de que uno de sus parientes ha muerto en un país lejano, es impuro durante el resto de los 10 días. Versículo 76. Pero si ha pasado el 10º día, es impuro durante 3 noches, y si ha transcurrido un año se purifica bañándose. Versículo 77. Si cuando se han vencido los 10 días un hombre tiene noticia de la muerte de un pariente o del nacimiento de un hijo varón, se purifica sumergiéndose en el agua con sus vestidos. Versículo 78. Cuando un niño que no tiene todos sus dientes todavía, o un samanodaka, muere en un país lejano, su pariente se purifica inmediatamente bañándose vestido. Versículo 79. Si durante los 10 días ocurre una nueva muerte o un nuevo nacimiento, un brahman solo permanece en estado de impureza mientras no han transcurrido los 10 días. Versículo 80. Ha sido declarado que cuando muere un institutor la impureza de su discípulo dura 3 noches, un día y una noche si mueren el hijo o la mujer del institutor,
tal es la regla establecida. Versículo 81. Cuando fallece un brahman que ha leído toda la Santa Escritura, el hombre que vive en la misma casa está manchado durante 3 noches, y durante 2 días y una noche tratándose de un tío materno, de un discípulo, de un capellán y de un pariente lejano. Versículo 82. Cuando un hombre reside en el mismo lugar que un soberano de la raza real y muere éste, es impuro mientras dura el fulgor del sol y de las estrellas, según que el suceso haya ocurrido de día o de noche. Es impuro durante un día entero cuando muere un brahman que reside en la misma casa y que,